Buenos días, querido amigo, buenos días, querido hermano. Hoy queremos compartir una palabra de Dios, un día más, un domingo más, domingo 31 de mayo del 2020. Y vamos a hablar de la fe. La fe es probada. Hemos hablado de este tema otras veces, pero hoy le damos otro enfoque, porque hablar de la fe es mucho. No una sola vez es insignificante hablar de la fe. Y durante toda la humanidad pues se ha hablado del tema de la fe. Y hoy quisiera compartir unos versículos bíblicos para animarte. Si tú no crees en Dios, animarte a que creas en Dios, a que busques en Dios la fe en Cristo, porque la fe es un don de Dios y Él lo tiene para dar a toda la humanidad. Y si tienes poca fe, si eres un hermano y tienes poca fe, reconoce que te falta fe, también es para ti, para pedirle a Dios. Dice la palabra que el que no tenga fe o el que tenga poca fe, que la pida, que Dios la dará abundantemente. Vamos a leer unos cuantos versículos y vamos a empezar leyendo en el libro de Hebreos 11:7. Vamos a buscar la palabra de Dios aquí. Y el libro de Hebreos 11:7, la palabra de Dios nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Gloria a Dios. Fíjate, por la fe Abraham hizo algo que era prácticamente impensable para el mundo de aquel entonces. Construir un arca, donde en aquellos tiempos no había llovido todavía sobre la tierra. Imagínate lo que tuvo que pasar Noé, lo que tuvo que pasar sus hijos. Burlas, risas. La gente se mofaba de él. Lo que la gente le hizo por él querer seguir obedientemente lo que Dios le estaba llamando a hacer. Por la fe, Noé hizo una obra maravillosa y luego esa misma fe condenó al mundo de aquel entonces. ¿Por qué? Porque nadie creyó, y cuando Dios cerró la puerta del arca, cuando la puerta del arca se cerraron, entonces quisieron venir, quisieron entrar. Y hoy probablemente esté sucediendo, o vaya a suceder, o probablemente suceda, y es la advertencia que queremos hacer, querido amigo. Dios ha hablado de que la tierra, tal como la conocemos, será destruida algún día. No sabemos si será mañana, si será hoy, si será dentro de 100 años. Pero Dios lo ha determinado así. Imagínate que hoy venga y a través de predicadores, de profetas, de hombres de Dios, de hombres que se han consagrado a Dios, Dios empieza a anunciar la destrucción. Y la gente no hace caso como no le hizo caso en aquel entonces a Noé. Y cuando llegue el momento oportuno, cuando llegue el día, entonces quieran reaccionar. Pero ya será tarde, porque cuando Dios cerró la puerta, ya no hay manera de que las personas entren. Entonces Dios nos está dando un compás de espera. A ti, aquel que no se ha arrepentido, aquel que no ha buscado, aquel que no ha querido aceptar a Cristo como Señor y Salvador, Dios está dando oportunidades de que nos volvamos a Dios, para que cuando Él decida terminar, la humanidad se haya salvado. Pero qué doloroso es que sigue la gente burlándose, como cuando seguimos en la misma actitud, burlándose de aquellos que salen anunciando la verdad del Evangelio, que salen pregonando el fin del mundo, de que salen diciendo de que el fin está cerca, y cada vez está más cerca. Lo de coronavirus, lo de esta crisis que ha de venir o que está viniendo sobre la tierra, todas las situaciones que están viniendo, son principios de dolores de lo que ha de venir. El fin del mundo está cada vez más cerca. No sabemos el día ni la hora, eso está claro, pero cada vez está más cerca. Entonces, querido amigo, si Dios está dando oportunidades para que le vea, para que le reconozca en las situaciones que se están dando, en los hechos que se están dando, que están escritos en la palabra de Dios, ¿por qué esperar más tiempo? Es ahora, es el momento adecuado de tú decir: yo me rindo a Cristo. Y no tengo fe, Dios te la va a proveer. Te acabo de decir, Dios dijo que el que no tenga fe, que venga a Él, que Él te la va a dar. No es cuestión de que es algo tuyo. La fe tú no la puedes salir a comprar en el supermercado. La fe es un don de Dios y Él lo tiene para dar a cada uno de nosotros, pero
si tú no quieres, si tú no anhelas? ¿Cómo viene la fe al ser humano? Por el oír la palabra de Dios. Abre tu corazón, abre tus oídos, permite que la palabra empiece a germinar en tu corazón, en tu vida, a hacer esa obra, y tú verás cómo te llenarás de fe. Tú verás cómo Dios poco a poco te irá dando esa fe, y cuando te vengas a dar cuenta de decir, wow, pues yo no sabía que esto que podía cambiar de esta manera. Dios lo hace, porque lo ha hecho a través de la historia, lo ha hecho en muchos hombres y mujeres de Dios han sido transformados, y eso no es otra cosa que la fe. Vamos a leer en el libro de Génesis 22:1. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Génesis 22:1. Dice la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Fíjate, la historia de Abraham e Isaac. Abraham, Dios le había dado una promesa a los 75 años de que le daría un hijo. Esa promesa esperó 25 años para su cumplimiento. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nace Isaac. Sin embargo, ¿cómo podía sentirse Abraham si al poco tiempo Dios le dice que tiene que sacrificar a su único hijo, a su propio hijo que le había dado bajo promesa? ¿Cómo pudo haberse sentido? Sin embargo, a lo que me quiero referir es que Abraham no rechistó. Abraham no puso pega. Abraham coge a su hijo, coge a su siervo y se va al monte a sacrificar a su hijo en holocausto. Porque Abraham tenía fe en Dios. Abraham sabía que Dios se proveería de alguna circunstancia, de algo Dios haría. Que alguna obra Dios haría, algún propósito Dios tenía para mandarlo a él a sacrificar a su propio hijo. No le negó ni aún a su propio hijo Abraham. ¿Tú te imaginas el dolor de Abraham? El dolor de su propia mujer, que mi único hijo, y Dios lo va a sacrificar. Pero no rechistaron, lo entregó. Y vamos a leer en el libro de Hebreos 12, en el primero, Gálatas 3:14, vamos a leer primero aquí. Por medio de Cristo nosotros somos partícipes de la promesa. Vamos a leer en Gálatas 3:14, en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Gálatas, el libro 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios aquí. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Tú y yo, querido amigo, que no somos el pueblo elegido de Dios, que no somos Israel, su pueblo elegido, que recibió la fe a través de Abraham, o que recibe la fe a través de Abraham. Nosotros a través de Cristo recibimos la fe. Los gentiles, que somos nosotros, recibimos esa fe a través de Cristo Jesús. Y tú y yo hoy somos partícipes de esa salvación, de ese regalo de Dios, de ese don que Dios puso al servicio de la humanidad para que toda la humanidad sea salva. Tú y yo hoy somos partícipes. Así que, querido amigo, no hay excusa. Si tú no tienes fe, Dios te la provee. Y si tienes poca, querido hermano, Dios también dice que el que tenga poca, que le pida, que Dios le dará abundantemente. Así que no tenemos excusa. Dios está dando oportunidades a esta humanidad, a esta sociedad, para que el día que Él decida terminar con todo esto, estemos listos, estemos preparados para irnos con Él, a esa patria celestial que Él ha prometido. Y volveremos a reinar por 1000 años, dice la palabra. Volveremos con Él. Si tú añoras la tierra, pues volverá. Dios te dará un cielo nuevo, una tierra nueva, y volveremos a reinar con Él. Vamos a leer el libro de Hebreos 6:12. Mantener la firmeza hasta que esa promesa se haga realidad. Hebreos 6:12. Vamos a leerlo. Abraham mantuvo esa firmeza hasta que esa promesa se le hizo realidad. Y es lo que tú y yo debemos procurar, mantenernos firmes en Cristo Jesús, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia. Querido amigo, querido hermano, dos ingredientes que tú y yo necesitamos, y que probablemente tengamos poco o no tengamos ninguno:
fe y paciencia. Te he dicho cómo adquirir fe, escuchando la palabra de Dios, paciencia, a través de escuchar la palabra de Dios, a través de vivir tiempo metido en la palabra de Dios, en oración, en ayuno, en búsqueda de Dios, adquirimos fe y paciencia. Y la necesitamos, porque a veces somos iracundos, a veces reaccionamos de manera espontánea y tenemos brotes de ira. Eso no es de personas que tengan mucha fe o que tengan una fe firme. Eso es de personas que o tengan poca o no tengan ninguna fe. Entonces, necesitamos. Yo no sé si tú eres de lo que necesitas, pero yo creo que somos de lo que necesitamos pedir, clamar, porque Dios aumente nuestra fe. Vamos a seguir leyendo unos versículos más. Para empezar a ver los frutos de la fe, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debes hacer tú? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debemos hacer nosotros para empezar a ver los frutos de esa fe? Mateo 10, 37 y 39, vamos a leer. Mateo 10, 37 y 39, a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer cada uno de nosotros para verdaderamente estar dando muestra de que tenemos fe? O de que tenemos el nivel de fe que se necesita para agradar a Dios. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. Tenemos ese nivel de fe. Tenemos que reconocer. Si somos capaces de abandonar padre, madre, hijos, de tomar nuestra cruz cada día para seguir a Cristo, si somos capaces de perder nuestra vida por causa de Cristo, así como decía el apóstol Pablo, para mí el morir es Cristo, el vivir es ganancia. Cuando tú y yo seamos capaces de vivir ese tipo de vida, entonces tenemos una fe tan firme, tan cierta, tenemos un nivel de fe tan grande, que ya hemos alcanzado lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pulirnos, probar nuestra fe, hasta ver si realmente hemos alcanzado los niveles que Él espera de nosotros. Y si no lo tenemos, tampoco nos vamos a quejar de eso, sino anhelar y buscar y orar y clamar y pedirle, Señor, yo quiero ese nivel de fe. Yo quiero que mi fe aumente cada día más. Y si no la tengo, pues, como te he dicho, la fe viene por el oír. Pues empiezo a escuchar la palabra de Dios, empiezo a escudriñar, a leer la palabra de Dios, a reunirme, a buscar una iglesia, un lugar donde se predique sana doctrina, donde se predique la palabra de Dios y empezar a llenarme para que esos frutos se empiecen a dar en mí. Vamos a seguir leyendo unos cuantos versículos más. Abraham sabía que cuando se ofrenda algo a Dios, las recompensas son extraordinarias. Vamos a leer Lucas 18, 29 y 30. El libro de Lucas 18, en el versículo 29 dice: y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Gloria a Dios. Si tú dejas lo que sea, cualquier cosa que tú hayas dejado por causa de Cristo, tú recibirás recompensas extraordinarias. Abraham lo experimentó y Abraham lo sabía. Por eso no dudó en entregar a su propio hijo para el holocausto. Tú vas a recibir recompensas eternas, la vida eterna, si tú dejas cualquier cosa por causa de Cristo. Querido amigo, querido hermano, yo te animo a que si todavía está dudando, entrégate a Cristo por completo. Hoy es el día, hoy es el momento aceptable. Hoy es el momento de que le digamos sí a Cristo. Verdaderamente yo anhelo entregarme por completo a ti. Enséñame cómo hacerlo, porque yo realmente tengo miedo. En la carne no sé cómo se hace. Solo tú, a través de tu Santo Espíritu, puedes enseñarme a hacer esa entrega total, sin ninguna restricción. Vamos a seguir leyendo unos cuantos versículos más. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es conocer a Dios. Eso es la fe. Cuando tú conoces a Dios, entonces tú tienes fe.
Si le conocemos, no tendremos miedo de hacer lo que Él nos pide. Abraham le conocía. Abraham conocía a Dios, por eso no tenía miedo de hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Un sacrificio tan grande como entregar a su propio hijo, el único que le había dado bajo promesa. Y se lo pide luego. Vamos a leer Santiago 1:2. En tus problemas, ¿qué debes hacer? ¿Qué debemos hacer en medio de nuestros problemas? De nuestra dificultad, todos tendremos problemas, todos tendremos dificultades. Dice la palabra que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Entonces, nadie se escapará a los problemas. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Vamos a leer Santiago 1:2. A ver qué dice la palabra de Dios aquí. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, la palabra de Dios nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios espera de nosotros que seamos perfectos y cabales. Por eso es la prueba. La prueba viene a nuestras vidas para perfeccionarnos, para que seamos completos, cabales delante de Dios. Y esa fe, esa prueba de fe que viene en nuestra vida, ¿qué produce? Paciencia. Te recuerda que en los versículos anteriores decíamos de los dos elementos, fe y paciencia. Pues para que la paciencia venga, tu fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada. Y la prueba de la fe a todos no vendrá. A todos tiene que venir, creyentes y no creyentes. Dios muestra su amor para con nosotros, haciendo ese tipo de obra, permitiendo que verdaderamente demostremos si le amamos o lo que decimos es solamente de la boca hacia afuera. Dios nos avisa antes de hacer algo. Dios nunca te deja al azar, a que las cosas te ocurran al azar. Dios te avisa. Vamos a leer el Génesis 18:17. ¿Qué nos dice el Señor aquí? En Génesis 18:17, el Señor nos dice, en el versículo 17, dice: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿le voy yo a encubrir a Abraham las cosas que he de hacer? Dios se lo va a mostrar. ¿Qué es lo que va a hacer? Dios le va a mostrar, le mostró a Abraham lo que haría. Y Dios le proveyó de un sacrificio para ese holocausto, cuando el único sacrificio que había era su único hijo. Dios le mostró y se lo puso. Dios nunca te va a dejar sin mostrarte a través de los profetas, a través de los pastores, a través de incluso a ti mismo. Si Dios te da el don de la visión, de la sabiduría, del discernimiento, te da profecía, Dios te muestra a ti mismo las cosas que han de acontecer. O se la muestra a uno de tus pastores, a uno de las personas que Él ha puesto como autoridad sobre ti. Dios muestra las cosas y la confirma. Dice la palabra de Dios en el libro de Amós 3:7, leemos. Libro de Amós 3:7. Dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si Dios te ha elegido, Dios te va a revelar las cosas. Y si no te las revela a ti, porque probablemente Dios no a todo le da el mismo don. Recuerda que Dios dice, que su palabra dice que Él constituyó a uno apóstoles, pastores, profetas, maestros, personas de oración. Él no proveyó. ¿Por qué? Porque la iglesia es un conjunto, somos una unidad y todos nos necesitamos. Dios constituyó a uno para una cosa y a otro para otra. Y si a ti no te ha dado el don de la profecía, pues se lo ha dado a otro para que tú, a través de esos siervos, reciba profecía de parte de Dios, reciba revelación de parte de Dios. Y si Él quiere, pues te la da a ti también, porque Dios da abundantemente. Sus dones son abundantes y Él lo da a quien Él quiere, obviamente. Vamos a seguir leyendo.
Orar por los perdidos. Vamos a leer en Proverbios 11:11. Dios quiere que tú y yo seamos de ese pueblo que por la fe oremos por aquellos que están perdidos, por ese mundo perdido, impío, como le llamamos, que oremos por ellos. Dice, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Mira, por la bendición de los rectos, por tu oración, Dios puede hacer una obra maravillosa ahí donde estás, querido hermano. Está hablándole a la iglesia. Este versículo es más para aquellos creyentes. Aunque tengamos poca fe, si tú y yo nos unimos en oración, Dios va a hacer obra maravillosa en aquellas personas que viven a nuestro alrededor, que no creen en Dios. Vamos a orar, vamos a clamar por ese mundo perdido, por los políticos, por los gobiernos, por los países, por las personas que no creen en Dios, por aquellos que nos persiguen, por aquellos que están persiguiendo a la iglesia. Oramos por ello, clamamos por ello, pedimos, Señor, bendice a esas personas, que te conozcan a ti, que esta persecución sirva para que te conozcan a ti, para que se arrepientan, para que se vuelvan a ti, Padre Santo. Hay mucho pueblo de Dios que está siendo perseguido por pueblo no creyente. Está siendo destruido, incluso asesinado, muchos hermanos por el mundo, por predicar la palabra de Dios. Pero que nuestra oración sea, Señor, que esto que está sucediendo a la iglesia y que probablemente se va a acrecentar, que en los próximos tiempos haya más persecución en la iglesia, e incluso en aquellos países donde no hay persecuciones libremente de la iglesia, se perseguirá. Pues que oremos por esas personas, por nuestros perseguidores, por nuestros enemigos. Incluso por nuestros enemigos, el Señor nos manda a orar, para que estas situaciones sirvan, para que se arrepientan, para que se vuelvan a Dios, para que se conviertan. Vamos a leer. Nunca hagamos alianza con el pecado, nunca. Vamos a leer Génesis 22:5, pero si tú y yo hacemos alianza con el pecado, Dios no puede escuchar nuestra oración. Aún por los impíos, Dios no la va a escuchar si tú ya has hecho una alianza con el pecado. Hay iglesias, hay lugares, hay hermanos probablemente que hayan hecho alianza con el pecado, con el enemigo, con los gobiernos, para hacer cosas que desagradan a Dios. Ten cuidado de no hacer alianza con el enemigo. Orar por ellos sí, como Dios nos demanda. Orar y bendecirle, pero no aliarte. Porque si te está aliando al enemigo, entonces ya tú no eres siervo de Dios. Porque dice que nadie puede servir a dos señores. Tú tienes que saber a quién sirve. Orar por el que no conoce a Dios, para que se arrepienta, para que conozca a Dios y bendecirle. Orar para que la bendición de Dios venga sobre su vida, eso sí, pero no aliarte a ellos. Dios probó a Abraham para ver qué significaba más para él, el regalo o el dador del regalo. ¿Qué significa más para ti? ¿El don o quien te ha dado el don? ¿Qué significa más para ti? ¿La fe o quien te da la fe? Hay gente que tiene fe y dice, yo tengo fe en mí mismo, yo tengo fe en mis padres, yo tengo fe en tal cosa, tenemos fe en objetos, en personas, en dinero, tenemos fe en posesiones, pero eso no es de la fe de la que Dios habla. La fe firme, la fe verdadera, la fe pura, es la fe en Dios, es la fe en Cristo, a esa fe que Dios se refiere. No la fe en mí mismo, yo creo en mí. Yo creo en Dios. Creer en ti es creer en tu vanidad, es creer en el yo. Ahora, creer en Dios es aceptar su voluntad, es rendirte a Él, es aceptar lo que Él quiera hacer contigo. Gloria a Dios. Vamos a leer Génesis 22:5. El libro de Génesis 22:5, la palabra de Dios nos dice: Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Volveremos. Fíjate, ¿cómo podía Abraham tener certeza de que volverían? Porque tenía fe en Dios. Porque sabía que Dios de algo se proveería. Si Dios le dijo que su descendencia sería más grande que la arena del mar, algo haría Dios. Algún milagro, algo proveería Dios. Y no le rechistó a su propio hijo. Y le dijo, volveremos. Sus siervos se quedarían mirando, pero ¿cómo volveremos? ¿Cómo volverán?
si no hay cordero para el sacrificio? Si a quien va a sacrificar es a su propio hijo. Incluso ni el muchacho sabía, porque el mismo muchacho le pregunta: papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Oh, madre mía, no sabiendo que él era el sacrificio. Pero Dios ya tenía todo preparado. Gloria a Dios, bendito eres, Señor Jesús. Abraham no conocía todos los detalles, pero confiaba en que algo Dios haría. Por esto le dice a su siervo que volverían. Confiaba en Dios. Vamos a leer el libro de Génesis 22:14. A ver qué dice la palabra de Dios. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Ese fue el nombre que le puso Abraham a aquel lugar donde Dios proveyó un siervo para el holocausto. Donde Dios le proveyó en lugar de su propio hijo, el cual ya Abraham había determinado sacrificar sin ponerle ninguna pega, ninguna restricción a su Dios, a su Creador. Ese es tu nivel de fe. ¿Creemos nosotros en Dios de esa manera? ¿Somos nosotros capaces de sacrificar nuestros propios hijos para Cristo? ¿De poner nuestra propia vida en servidumbre para Cristo? ¿De morir por Cristo? Si nuestra fe todavía falta llegar a ese nivel, ¿somos nosotros capaces de abandonar padre, madre, hijo por causa de Cristo? ¿De seguir la cruz de Cristo cada día? Si somos capaces de eso es porque hemos alcanzado el nivel de fe, la perfección del nivel de fe que Dios busca de nosotros. Si no, no te aflijas, pero sí tenemos que orar para que la fe aumente, nuestra fe aumente. Y si tú no tienes ninguna, porque probablemente tú digas: pero es que yo no tengo fe, yo no creo en nada, yo soy ateo, yo soy agnóstico. No importa, Dios también para ti tiene fe. Lo único que tiene que empezar es por escuchar la palabra de Dios, escudriñarla, leerla. Acércate a un lugar donde se predique la palabra de Dios. Busca por ti mismo también. Investiga, indaga. Fíjate, hay muchas personas que, ateo, agnóstico, personas que dicen no creer en nada, que niegan la resurrección de Cristo. No tienen fe en esto, dicen que no, que eso es una mentira. Incluso muchos llegan a decir que Jesús no murió, que eso fue un montaje, que Cristo no murió, que Cristo siguió vivo. Y fíjate, yo la pregunta que me hago, si realmente Cristo no murió y resucitó, ¿tú crees que todas esas personas que vivieron con Él, que anduvieron con Él 3 años, iban a dejarse matar por una mentira? No creo. No creo que tú puedes dejarte matar por una verdad, pero no por una mentira. Y tú puedes dejarte matar por una mentira si no sabes que es una mentira. Pero si Jesús no murió, sus discípulos lo sabían. Si Jesús no resucitó, sus discípulos lo sabían. Entonces nadie se deja matar por una mentira sabiendo que es una mentira. Yo podré dejarme matar por una mentira sin saber que es una mentira, creyendo que es una verdad, pero sabiendo que es una mentira nadie se dejaría matar. Y sus discípulos murieron casi todos, asesinados, crucificados, decapitados, por causa de Cristo. Eso es fe. Eso es fe. Y esa fe la produce Dios. La produce en ti, la produce en mí, la quiere producir en nosotros. Querido amigo, querido hermano, ese es el nivel de fe que Dios busca de nosotros. El nivel de fe que genera confianza en Dios, en que Él proveerá, en que Él hará una obra maravillosa en ti y en mí. En no dudar en lo que Él va a hacer. Este coronavirus, esta enfermedad que hay ahora en el mundo, no es motivo para tener miedo, es motivo para orar, es motivo para buscar a Dios, es motivo para bendecir a aquellos que no creen en Dios todavía, motivo para orar por ellos y decirle: Dios te está esperando, Dios te ama, Dios quiere arrepentimiento, conversión de ti. Vuélvete a Cristo, vuélvete a Dios, que es lo que Dios está esperando de nosotros. Porque, como te decía al principio, Dios está esperando nuestra reacción, la reacción de ese pueblo que todavía no quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Por eso no ha venido la destrucción sobre la humanidad. No espere a que suceda como cuando Noé
a que se cierren las puertas. Después que las puertas del arca se cerraron, muchísimos quisieron entrar y no pudieron. No esperes. Dios no ha destruido la humanidad porque está dando tiempo a ti, a mí, a nosotros, a la humanidad, a que reconozcan a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, a que nos volvamos a Dios. Es lo que Dios espera. ¿Por qué esperar más? Imagínate que Dios decida venir mañana y tú no hayas preparado, tú no hayas decidido aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Cuando quiera tocar las puertas ya no se abrirá. Querido amigo, querido hermano, te animo. Y este tiempo es para que oremos. Vamos a orar. Si tú no tienes fe, yo te pido, te animo a que ores conmigo ahora. Y si tienes poca fe, que probablemente te pase como a mí, oremos. Padre Santo, Padre Eterno, bendito Dios, queremos pedirte, Señor, por aquellos que no tienen fe, bendito Dios, aquellos que no creen nada en ti, Señor, aquellos que viven una vida entera negándote, bendito Dios, porque no creen, que tú puedas tocar sus corazones, tocar sus vidas ahora, Señor, llenarlo de fe, que puedan escudriñar la palabra, que puedan buscar la palabra de Dios, y tú le des el don de la fe, bendito Dios. Pon fe en sus corazones, pon fe en sus vidas, Señor, y llénale tu gozo, de tu alegría, de tu paz, bendito Padre. En estos tiempos convulsos, en estos tiempos de tribulaciones, de angustia, Padre, que tú le llenes de fe, Padre Santo. Te pido también por mis hermanos, por la iglesia, por las congregaciones, bendito Dios. Te pido por los pastores, por cada hermano, Señor, en cada iglesia, en cada lugar, que tú aumentes nuestra fe, Señor. En mí primeramente, Señor. Yo reconozco que necesito más fe cada día, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Perfecciona nuestra fe, Padre Santo. Ayúdanos a vivir confiado en ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a no negarte, bendito Padre. A vivir para honrarte, para agradarte, bendito Padre. Padre, que no amemos nada más que a ti, Señor. Ni padre, ni madre, ni hermanos, ni hijos. Nada amemos más que a ti, Señor. Que tú seas nuestro centro de atención, bendito Padre. Glorifícate en la iglesia, Padre. Glorifícate en tu pueblo, Padre. Y ayúdanos a ser, bendito Dios, ministradores de tu palabra, Señor. Para que llevemos salvación y vida eterna. Para que llevemos esperanza, Señor, a ese mundo sin esperanza, Padre Santo. Gracias te doy por este tiempo. Gracias por tu amor, tu misericordia, bendito Padre. Te pido que nos ayude, bendito Dios, nos fortalezca, bendito Padre. Y en estos momentos de prueba, de tribulaciones, por los cuales muchos de nosotros estamos pasando, bendito Padre, podamos seguir confiando en ti. Llénanos de amor, de paciencia, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, y que tengamos fe para mover estas montañas, Padre, que han venido sobre la humanidad, sobre la sociedad, Padre Santo. Gracias, Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Querido amigo, querido hermano, yo te animo a que siga buscando de Dios, a que siga refugiándote en Cristo. Y para terminar, te leo este último versículo de Mateo 22:37. La palabra de Dios dice: Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Para amar a Dios de esta manera es indudable que hay que tener fe. Si tú no tienes fe, no puedes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No podemos, ninguno. Por eso te animo a que te llene de fe. A que si no sabes, acércate a una iglesia, acércate a hermanos, acércate a cualquier congregación donde se predique sana doctrina, escudriña la palabra, busca la Biblia, empieza a leer la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y te animo a ti, querido hermano, también, que si te pasa lo que nos pasa a la mayoría, que tenemos poca fe, a que clamemos, a que le pidamos a Dios que aumente nuestra fe. Es el clamor de toda la iglesia: aumenta nuestra fe, Señor. Porque en estos tiempos que vienen, se demanda de una iglesia fuerte en fe, una iglesia que se perfeccione en la fe cada día y en la paciencia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y hasta una próxima entrega. En el nombre de Jesús. Amén.